Teología Juvenil Producciones presenta Jóvenes en Acción. Hola, reciban un cordial saludo a todos nuestros oyentes en este podcast que hemos denominado Jóvenes en Acción. En esta oportunidad vamos a tener a Bernabé, quien nos va a compartir su ministerio, su trabajo, su testimonio y la obra que está realizando allá donde se encuentra. Sean bienvenidos y gracias, Bernabé, por el tiempo que nos estás dando para realizar este podcast. También queremos aclarar que Bernabé es un nombre seudónimo que él utiliza porque él está en la India realizando un trabajo misionero y para salvaguardar su identidad estamos utilizando este nombre para realizar este podcast. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que muy contento de poder estar aquí con ustedes, compartir este tiempo. Agradecido al Señor por eso y bueno, esperando que sea de bendición. Gracias, Bernabé, por haber aceptado la invitación y poder compartir con nosotros este tiempo. Y pues queremos conocerte un poco más, sobre todo conocer la experiencia de alguien que está en el campo misionero, conocer cómo es el desarrollo, cómo es que tú has llegado hasta allá, cómo es que el Señor te ha ido trabajando en tu vida. Y seguramente no podremos entrar en demasiados detalles en cuanto a dónde estás, en qué parte, en qué región, por justamente lo que mencionaba Douglas en cuanto a salvaguardar cierta información vital, ya que existe una persecución también allá contra los cristianos. Pero de todas maneras, creo que la experiencia que tú puedes compartirnos va a ser muy importante y de gran bendición para quienes no van a estar escuchando. Una pregunta quizás bastante simple, pero quizás profunda. ¿Cómo es que tú te describes? ¿Cómo es que te percibes? ¿Cómo te haces esa introspección y te analizas a ti mismo? ¿Cómo te describirías, Bernabé? Una pregunta. Bueno, qué pregunta, ¿no? Qué pregunta difícil. Es muy difícil percibirse de la manera correcta. Simplemente una persona que ama a Dios, una persona que tuvo el privilegio de descubrir de descubrir cuál es el tesoro más valioso que hay en esta tierra. Y simplemente me puedo describir como una persona que ama a Dios y que está en ese proceso de conocerle, en ese proceso constante de buscarle cada día, y de haber entendido que no se puede volver atrás, porque cuando uno ya descubrió el tesoro más preciado que uno podía descubrir, ya no se puede volver atrás. Si uno se vuelve atrás, la vida ya deja de tener cualquier tipo de sentido. Así que como una persona normal, pero que por la gracia de Dios ha tenido una revelación extraordinaria, que es que el Señor mismo es el tesoro más preciado que se puede tener, y que no hay otra cosa más valiosa que Él. Bien, Bernabé, seguimos consultándote con la pregunta, ¿cómo fue que te acercaste a Dios? ¿Cómo fue ese momento clave, importante en tu vida, que Dios se reveló y pudiste entregarle tu vida al Señor? Bueno, en realidad creo que en mi memoria, o en lo que yo sé de lo que Dios hizo en mi vida, empieza desde que soy muy pequeñito. Yo conocí al Señor a los 17 años, ahí tuve mi encuentro con Él, pero con el tiempo entendí lo que Él había hecho desde que yo era casi un bebé. Yo cuando era muy chiquitito, desde los 2 hasta los 3 años y medio, yo estuve pero muy enfermo, tenía convulsiones, y tenía hasta 16 convulsiones por día. He estado 1 año y medio internado en el hospital, siendo tratado por los mejores médicos de la Argentina en ese momento, hasta que un día, después de que me habían dado 8 convulsiones, el que era en ese momento el mejor médico de la Argentina enfrentó a mi mamá y le dijo: señora, su hijo va a morir, no tenemos nada más que hacer,
ya no tenemos ningún lugar en su cuerpo por donde inyectarle más los calmantes para tranquilizarlo. El tratamiento no responde, ni siquiera sabemos qué es lo que tiene, no sabemos por qué le dan las convulsiones. Así que lo único que le recomendamos es que se vaya a su casa para que su hijo pueda morir en su casa en vez de morir en el hospital. Pero no hay ningún tipo de, lamentablemente no le puedo dar ningún tipo de esperanza. Solo que nada más lo que le estoy diciendo de que vaya a morir a su casa. Es el único consuelo que le puedo dar en este momento. Si hay una pequeña chance de que sobreviva, va a quedar como si tuviera síndrome de Down. Por las constantes convulsiones, su cerebro está bastante afectado y no va a tener capacidad de aprender, no va a tener capacidad de desarrollar una vida normal, si es que hay algún pequeño porcentaje de que sobreviva a todo esto. Bueno, imagínense lo que fue para una madre recibir la noticia así. Yo en ese momento tenía 3 años y medio y mi mamá, que no era cristiana, era de las católicas, digamos, como decimos en Argentina, de la boca para afuera, pero no era una persona que tenía una relación con Dios y amaba a Dios. Mi mamá me dijo: Nico, solamente Jesús puede sanar. Tenés que orar a Jesús. Jesús es tu amigo, y si vos orás a Jesús, Jesús te va a sanar. Y con 3 años y medio fue la primera vez que oré a Dios en mi vida. Y le dije: Jesús, yo quiero ser tu amigo, pero si estoy muerto no puedo. Necesito que me sanes. Si vos me sanás, voy a ser tu amigo. Hasta ese momento me habían dado 8 convulsiones ese día. Y nos fuimos del hospital. Nos fuimos a vivir a una estación de tren, porque mi mamá había vendido el departamento en el que vivíamos en ese momento para poder pagar el tratamiento. Las drogas eran carísimas, traídas del extranjero, y un departamento que nunca llegamos a estrenar. Todo lo tuvo que vender para poder pagar el hospital y todo eso. Así que nos fuimos a vivir en una estación de tren. Pero a mí jamás me volvió a dar una convulsión. Y no solo no me volvió a dar nunca más una convulsión. El doctor había dicho que se había quedado, que si quedaba alguna pequeña posibilidad de que quedara con vida, iba a quedar muy afectado al punto que no iba a poder aprender y que no iba a poder desarrollar una vida normal. Y al día de hoy soy profesor de economía, soy profesor de matemática. En la escuela de Misiones me recibí con un promedio casi de 10, de 9,70, y sin estudiar. Entonces, podemos ver cómo Dios no solamente me salvó, como Dios no solamente puso su mano de sanidad sobre mí, sino que tomó la palabra del médico, lo que el médico dijo que iba a suceder en mi vida, y la transformó completamente. Claro, en ese momento yo no entendía, en ese momento yo no sabía, en ese momento yo no le conocía a él más que una simple oración que había hecho. Con el tiempo, a los 17 años, tuve mi encuentro con él. Y siendo ya más grande, entendí que Dios me llamaba a contar lo que Dios había hecho en mi vida, comenzando desde que yo era muy pequeño, que Dios me llamaba a contar ese testimonio hasta lo último de la tierra. Cuando tenía 17 años, lo que me asombró de Dios fue su amor. Yo estaba acostumbrado a la ley de la calle, a la ley de la selva, a que el más fuerte sobrevive y a que hay que imponer respeto si querés que te respeten. Y de repente llegué a un lugar donde todo el mundo me quería y todo el mundo me amaba, parecía que me conocían de toda la vida, y estoy hablando de la iglesia y de los jóvenes de la iglesia en ese momento, y la verdad que me transformó. El amor de Dios a través de las personas me transformó por completo. Y ahí comencé a conocerle hasta que pocos días después de eso le entregué mi corazón completamente a él y me rendí completamente. Siempre va a ser un privilegio escuchar el testimonio de alguien que se ha acercado al Señor y escuchar esas historias, cómo el Señor va trabajando en la vida personal, en la vida de cada uno de nosotros, y desde luego escucharte realmente es una gran bendición. Bernabé, ¿cómo es que surge ese llamado misionero en tu vida?
Cuéntanos un poco cómo es que surge esa necesidad de salir a otros lugares y predicar el evangelio, a quizás a lugares que quizás no conoces, a lugares que quizás están alejados, que no hay comodidad, que es tan distinto al lugar de donde te has criado, ¿no? ¿Cómo surge este llamado? Que incluso te permite estar ahora donde estás, ¿no? A una distancia tremenda de casa. Bueno, una vez más, tiene que ver con un proceso. Yo en lo particular no creo en llamados de pocos segundos que de un momento para otro Dios te llama completamente y la vida cambia por completo, ¿no? Yo creo que bueno, Dios tiene un plan y un propósito con todos, y yo creo que te va preparando durante toda la vida para ese plan, para ese propósito que Él tiene con cada uno. Y aún desde antes de conocerle a Él, Dios ya nos va preparando para ese propósito que tiene para nosotros, ¿no? Yo cuando conocí al Señor, enfrenté mucha persecución por parte de mi familia, incluso, bueno, fundamentalmente por parte de mi mamá. Yo vivía con mi mamá y con mi padrastro, y mi mamá no quería que yo fuera a la iglesia, al punto de casi fin de semana por medio de echarme de mi casa, eh, esperando manipularme para que de alguna manera yo dejara de ir a la iglesia. A veces me dejaban sin comer, eh, bueno, me ha roto la Biblia más de una oportunidad, me ha llegado hasta tirar con cuchillos mi mamá. Bueno, fue una situación bastante compleja, en donde tuve que sufrir la persecución en mi propia familia, y en medio de todo eso buscar a Dios y ver el proceso de Dios en mi vida, como yo tenía que aprender a perdonar a mi mamá. Mi mamá era una persona con muchísimos conflictos, obviamente, pero tenía que aprender a perdonarla a ella cada día, ¿no? Y aprender a mostrarle el amor de Dios sin palabras. Yo en mi casa no podía decir G de Jesús, porque se pueden imaginar los problemas que habría si yo trataba de hablar de Dios en mi casa. Entonces tuve que aprender a predicar de Dios desde el amor, desde el perdón, desde la paciencia, desde la actitud, desde la obra, desde el morir a mí mismo, y no desde la palabra. Y en ese contexto, yo todavía era muy joven, como les dije recién, a los 17 años conocí al Señor, pero en ese contexto fui creciendo como persona en edad, pero también en ese contexto fui creciendo en el Señor, y creyéndole a Dios que un día iba a transformar por completo mi familia. Hasta que llegó el momento en que Dios transformó por completo a mi familia, comenzando por la vida de mi mamá. Y esa mujer que antes odiaba la iglesia, esa mujer que llamaba a los hermanos de la iglesia y los amenazaba y los insultaba, esa mujer que a su propio hijo le hacía un montón de cosas, y esa misma mujer se transformó en una persona que amó a Dios con todo su corazón y que le predicaba el evangelio hasta las piedras. Entonces, unos años después, ya cuando yo tenía ya unos 4 o 5 años de haber conocido al Señor, hice un viaje a Chile para servirle al Señor, en un campamento con chicos en riesgo social, eh, y luego de ese campamento me llevan a una conferencia misionera, y fue la primera vez que yo escuché, por ejemplo, sobre la Gran Comisión, porque en la iglesia donde yo conocí al Señor no había en ese momento una visión misionera. Y para mí fue descubrir un mundo nuevo. Y quisiera decirles que el Señor habló a mi corazón y me emocioné, y que fue impresionante como Dios me habló. La realidad es que el primer sentimiento que tuve fue de bronca, el primer sentimiento que tuve fue de impotencia, porque en ese lugar yo entendí que hace 2000 años nos había sido dada la orden de ir a predicar el evangelio hasta lo último de la tierra, y que después de 2000 años la iglesia todavía no había hecho el trabajo que Dios le había encomendado. Entonces,
la realidad es que lo que nació dentro mío fue un sentimiento de impotencia, es decir, no puede ser, la iglesia está en pecado. No puede ser que no hayamos hecho el trabajo que tuvimos que hacer después de 2000 años. Tuvimos el tiempo, tuvimos los recursos, tenemos el poder del Espíritu Santo y no lo hicimos. Y esa oración se transformó en un Señor, acá estoy. Hacé lo que quieras, como quieras, cuando quieras. Pero este fuego que comenzó en mí yo ya no lo puedo apagar con nada. Y ahí comenzó el proceso de hablarme, ahí comenzó el proceso de Dios, de parte de Dios, de transformarme todavía mucho más y de entender que lo que yo había vivido en mi familia había servido como preparación para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, a países donde hay persecución. En el país donde hoy estamos con mi esposa sirviendo, hay muchísima persecución. Aquí, cuando las personas se convierten, sufren persecución de parte de su propia familia. Lo mínimo que los hacen es no hablarles más, es negarles la comida, es echarlos de la casa, pero los pueden llegar hasta matar. Hay muchísimos casos que los matan, que los mismos vecinos vienen y los echan y tienen que comenzar de cero viviendo en la calle, o perder un montón de beneficios. Sufre persecución por parte del gobierno también, de la policía. Entonces, hoy entiendo, desde hace muchos años entendí que Dios me había estado preparando desde hace mucho tiempo. Aún antes de yo recibir esa palabra de que Él me quería usar hasta lo último de la tierra, predicando el Evangelio y llevando su gloria hasta lo último de la tierra y en el poder del Espíritu Santo, que Dios me había preparado aún con todo lo que yo había vivido en mi familia para ese tiempo, y había estado preparando mi carácter. Qué bendición escuchar tu testimonio, Bernabé, realmente desafiante para nosotros, también seguramente para los que nos van a estar escuchando a través de este podcast. Y queremos preguntarte lo siguiente, un poco acerca de tu formación. Quisiéramos conocer más esa parte de tu vida, ya sea académicamente, ministerialmente, en la escuela del Señor, en la vida. ¿De qué manera Dios te ha venido preparando? ¿Qué nos puedes contar acerca de esto? Bueno, la preparación más fuerte no fue ni la ministerial ni la académica. Las dos preparaciones, por supuesto que las tuve, pero esa fue la parte más fácil. La parte académica es lo más fácil, uno se puede sentar solo a leer libros sobre diversas cuestiones y uno aprende la parte académica. Por supuesto que siempre escuchar a personas que han vivido, que tienen experiencia y que han vivido lo que están enseñando, por supuesto que nos bendice muchísimo, ¿no? No estoy negando la preparación académica. La preparación ministerial no es ni más ni menos que hacer lo que tengo que hacer en el lugar donde estoy y el Espíritu Santo va enseñando cosas, ¿no? Pero la preparación más dura, la preparación más difícil fue la del corazón, fue la de ser confrontado por Dios conmigo mismo cada día, fue la de, y sigue siendo, y lo va a seguir siendo hasta el día que sea completamente transformado. Pero aún hoy, estando en el lugar que Dios nos trajo, sigue siendo la parte más difícil. Por ahí, no sé, tal vez es para hablarlo un poquito más adelante, lo que es el desafío transcultural y todo eso. Pero la realidad es que la parte más difícil sigue siendo que Dios trabaje en el corazón. Cuando comencé que les dije que fui a Chile y me llevaron a esta conferencia misionera y todo eso, el pastor que me llevó allí me regaló unos CDs de un congreso de Convivam que había tenido que había tenido lugar un año antes de todo ese evento, y me devoré. Eran creo que 10 o 12 CDs con predicaciones sobre misiones y me los devoré literalmente. Una y otra vez los escuchaba en un cuaderno, los resumía las predicaciones, los anotaba, los aprendía, y como les decía hoy, ese fuego siguió creciendo en mi corazón, y por eso es que viajé a Chile para ser mentoreado por un pastor argentino que
que vivía en Chile y que pastoreaba allí en Chile, en lo que es la adaptación transcultural. Y de Chile vine a Córdoba a estudiar formalmente, por decirlo de alguna manera, en una escuela de misiones que se llama EMPI, que tiene un fuerte tinte misionero de plantación de iglesias. Así que de Chile vine a estudiar a EMPI y ahí estuve 2 años, que ahí es donde conocí a mi esposa. Allí estuve 2 años aprendiendo, mezclando teoría con práctica, y al final de la escuela de misiones nos casamos, nos graduamos un día, nos casamos al otro día ahí en el mismo lugar, y al mes estábamos viviendo en el impenetrable Formosenio. Para el que escucha fuera de Argentina es como una selva en el norte argentino, y nos fuimos a vivir allí, casi sin luz, casi sin agua, recién casados, a servir al Señor, pero también a aprender de todo lo que era este tema de adaptación transcultural. Y allí estuvimos con los Wichí trabajando durante un año, y el Señor nos trajo a Asia por primera vez a hacer el viaje de exploración. Y nos vinimos a Asia por 3 meses a reconocer la tierra ahí como los espías allí en la tierra de Canaán, y luego volvimos a Córdoba para continuar con nuestra preparación, no formal, pero Dios, estuvimos casi 6 años ahí en Córdoba, en nuestra iglesia, y Dios, el Espíritu Santo comenzó a enseñarnos un montón de cosas de las que no necesariamente se aprende sentado en un salón de clases. Nos enseñó muchísimo sobre la guerra espiritual, empezó a traernos personas que tenían serios problemas, y empezó a usarnos en la liberación, con muchas personas, aún con gente con muchos problemas en cuanto a eso, ¿no? Brujos, brujas y un montón de cosas más. Y siempre como que aparecía alguna persona nueva, y en la práctica Dios nos empezó a usar muchísimo también en eso, en lo que es liberación, en lo que es sanidad interior, en lo que es guerra espiritual, en lo que es restauración sexual también. Todas cosas tremendamente necesarias cuando uno viene. Bueno, eso es necesario en absolutamente todo lugar, pero aquí en el lugar del mundo donde vivimos, en Asia, la gente entiende que lo espiritual es más real aún que lo físico, y ellos viven lo espiritual de manera muy concreta, de muy tangible, muy real. Y la opresión espiritual y el nivel de guerra espiritual que se vive en estos lugares es bastante complicado. Así que por eso también fue necesario que Dios nos preparara muchísimo en todo en ese tema también. Gracias. Siempre creo que la escuela de Dios es la mejor escuela para prepararnos en sus caminos, en sus propósitos, y con el pasar del tiempo seguramente los conceptos, las cuestiones de pensamiento han ido afirmándose en tu vida. Y me gustaría preguntarte, Bernabé, ¿qué significado, qué peso tiene la palabra misión para ti, para tu vida? ¿Cómo es que tú la describes? ¿Cómo es que tú le entiendes esta palabra? ¿Qué es la misión para ti? Para mí hay una sola misión, y es que todas las naciones de la tierra adoren a Dios. Para mí misión es trabajo, es tarea. Y la misión, cada uno tiene una misión específica que tiene un propósito más grande, que es la de llevar gloria y honor al nombre de Dios. Ese es el propósito supremo. Creo que no hay un propósito más grande que el nombre de Dios sea adorado hasta en el último rincón de la tierra. El propósito de Dios es manifestar su gloria, y el propósito de Dios es la adoración de su propia gloria. Y misión para nosotros es que eso sea posible, sea donde vivamos, sea que vivamos en Córdoba, en Jujuy, en Salta, en La Paz, en Bolivia, no sé, en Cusco, en Santiago, Chile,
o en cualquier parte del mundo, cada uno de nosotros tiene algún trabajo específico de parte de Dios. Como dice Efesios capítulo 2, versículo 10, Dios preparó buenas obras de antemano para que nosotros anduviéramos en él. Ese camino que Dios preparó de antemano, ese trabajo para el cual Dios nos capacitó y nos sigue capacitando, ese trabajo es nuestra misión. Y siempre, 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 siempre nuestro trabajo tiene el único objetivo de manifestar la gloria de Dios aquí en la tierra para que su nombre sea adorado en todo lugar. Así por lo menos lo veo yo. Qué bueno comprender y entender también, ¿no?, la misión que cada uno puede desempeñar, desarrollar, realizar en la vida, ¿no?, en el servicio de nuestro Señor. Ahora cuéntanos también acerca de esas experiencias que has tenido, una anécdota, ya sea alegre o tal vez en su momento no tan alegre, ¿no?, pero que te ha marcado, que te ha enseñado y que podamos reír un poco, ¿no?, recordar aquellas cosas que experimentamos también, ¿no?, en el ministerio, en nuestro tiempo de formación, para que los oyentes puedan comprender también, ¿no?, y entender la parte que vamos realizando en nuestra preparación. A ver, bueno, anécdotas hay miles, ¿no?, de todo tipo. Pero bueno, apuntando a qué propósito, qué tipo, porque hay muchísimas y de diferentes sabores y colores y texturas. Claro, cuéntanos una anécdota en el tiempo de tu formación, en el tiempo quizás cuando estabas haciendo práctica, no sé, algo curioso que te haya pasado, un choque cultural o algo diferente, algo que nos quieras contar y pues algo por ahí, no sé, que sea parte de tu historia. Como bien saben, por ahí a los argentinos muchos no nos quieren en muchos países, ¿no?, de Latinoamérica. Entonces fue muy duro cuando fui a Chile, porque en especial en Chile no nos quieren en lo absoluto. Estamos hablando, bueno, aún lamentablemente sucede con algunos cristianos, ¿no?, que hay ese tipo de diferencia también, pero imagínense el que no es cristiano. Entonces, cuando estuve en Chile el primer tiempo, una de las cosas en las que trabajé era, tenía que, en el tiempo del semáforo, que todos los autos paraban, trabajaba para el gobierno teniendo que hacer una pequeña encuesta. Tenía, no sé, 20 segundos que duraba el semáforo, y en esos 20 segundos yo tenía que hacerle, no me acuerdo cuántas preguntas eran, pero pongamos que 3, 4, 5 preguntas. Y la primera, me acuerdo muy, muy, muy clarito, la primera era de dónde venía y a dónde iba, porque obviamente tenía que ver con la medición del tránsito, y el gobierno tenía que hacer sus proyectos y todo eso. Entonces quería saber de dónde venía la gente y a dónde iba el gobierno para organizar el tránsito, imagino construir algún puente, no sé qué es lo que querían hacer. Y era muy interesante. Yo tenía nada más que 20 segundos y tenía que anotar en la planilla las respuestas y todo. Y le preguntaba a la gente, señor, ¿usted de dónde viene y a dónde va? Y era muy interesante verle la cara a la gente. Los primeros aproximadamente 8 segundos reconocían la tonada. ¿De dónde era yo que les estaba hablando de esa manera tan extraña para ellos? Creo que los 8 siguientes segundos estaban pensando qué me iban a decir, ya se habían consumido 16. Y los últimos 4 segundos eran para insultarme, de arriba abajo, simplemente porque habían entendido que era argentino. Entonces, automáticamente, después de 1, 2, 3, 4, 5 veces dije, no, acá algo tenemos que hacer, porque si no, van a pensar que soy un vago, que no estoy trabajando, porque no puedo completar las planillas, tampoco puedo mentir, escribir en la planilla algo que la gente no me dijo. Entonces automáticamente tuve que empezar a cambiar mi tonada, y ya no era señor de dónde viene, a dónde va a acá, y era dónde viene, a dónde va. Y ahí se acabaron todos los problemas. Pasé por un chileno más, tuve que aprender a hablar en chileno, a usar el po y todo eso, y a poder trabajar con normalidad, ¿no? Cosas que
Claro, en el momento no era para nada agradable, pero también me enseñó muchísimo, en cuanto a muchas cosas, así que nada, una anécdota divertida. Y ya en el tiempo que estás allá viviendo en la India, ¿alguna anécdota con algún choque cultural, algo que te haya sorprendido, que te haya marcado, que haya sido totalmente y radicalmente contrario a lo que quizás estás acostumbrado? Porque esto muchas veces se suele dar cuando uno viaja a otro país. Quizás al principio, en las primeras etapas no, pero cuando ya pasa un tiempito, como que ya se suele sentir un poco más, ¿no? Entonces, por ahí, en el campo misionero, estando ya en la India, ¿alguna anécdota? Ah, bueno, choque transcultural, si hubo alguno, no, hay todos los días. Vivimos en un mundo que es absolutamente al revés del mundo que nosotros conocemos. Eh, lo que en mi cultura es malo, aquí es bueno. Y lo que en mi cultura es bueno, muchas veces aquí es malo. Desde no poder, a ver, en el lugar donde yo vivo, los hombres pueden caminar de la mano en la calle. Y eso es bueno porque significa que son amigos. Pero a su mujer en público no la tocan. Definitivamente jamás le dan un beso a su mujer en público, porque eso es faltarle el respeto a su mujer. Entonces, a su mujer, se entiende lo que estoy diciendo, no la tocan en público, pero sí pueden los hombres caminar de la mano. Los hombres se sientan unos arriba de otros. Bueno, nosotros vivimos en India, y todos los videos que ustedes ven de cómo se viaja en India son reales. Los trenes, gente yendo en los techos, en los colectivos, en los buses, la gente subida en los techos y viajando. Entonces se pueden imaginar que hay multitud por todos lados. Y es verdad, los hombres aún se sientan en la falda de otros hombres para poder viajar sentados. Y yo no puedo agarrar de la mano a mi mujer. Entonces, lo que para nosotros, hasta lo que nosotros es bueno en nuestro país, que es mostrarle amor y respeto a mi mujer en público, aquí si yo hago eso estoy mostrando exactamente lo contrario, estoy mostrando que no la respeto, que no la valoro, porque en público la estoy tomando de la mano o le estoy dando un beso, ¿se entiende? Una vez estábamos cruzando de una ciudad a otra, hace no tanto tiempo atrás, pero ya hacía bastante tiempo que habíamos venido. Y obviamente aquí no se come carne de vaca, ¿no? Aquí la vaca es un dios, y la adoran como un dios. Entonces, bueno, los que son argentinos se pueden imaginar lo que cuesta estar años sin, según uno ve las vaquitas por la calle, se cae la baba. Aunque no por esas vacas, porque comen basura en la calle, están todas raquíticas, esqueléticas, no nada que ver a las vacas que nosotros conocemos. Pero lo que es no comer asado, ya no me acuerdo ni lo que era el asado. Eh, y estábamos pasando de una ciudad a otra y estábamos atravesando un río que se llama el río Hagli. El río Hagli es uno de los brazos del Ganges, el famoso río Ganges aquí en India, y por lo tanto para ellos es un río no sagrado como el Ganges, pero es bastante sagrado. Ahí van los sacerdotes y hacen sus rituales y todo eso. Y el río es muy ancho, entonces yo estoy cruzando ese río, estaba viajando en auto cruzando ese río y empiezo a sentir olor a asado. Y para colmo, asado de leña. Fueron 3 segundos. En 3 segundos se me pasa. ¿Vieron como en las películas cuando una persona está a punto de morir y se le pasa toda la vida en 2 segundos? Bueno, a mí se me pasaron todos los asados que comí en la vida, se me pasaron por mi cabeza en 2 segundos. Perdón si es medio raro, pero mi cuerpo reaccionó así. Empecé a segregar saliva, o sea, se me empezó a caer la baba literalmente. No lo controlé, fue la reacción de mi cerebro, se me empezó a caer la baba. Obviamente no se me caía, ¿no? Pero digo, se me empezó a hacer agüita a la boca. Y se me pusieron los ojos llorosos. Estaba sintiendo olor asado. Fueron 3 segundos. ¿De dónde? ¿Por qué? Es imposible que aquí estén haciendo un asado y encima leña. Después de 3 segundos entendí lo que estaba pasando.
estaban quemando un muerto. Y lo que para mí es en el río sagrado, ¿no? Que es una de las ceremonias, es la ceremonia ritual que hacen ellos cuando una persona muere. Y en ese momento entendí, lo que para mí es el olor más rico en el universo, para ellos es olor a muerte. Por eso les causa hasta repulsión lo que para los argentinos es ¡wow! El asado el domingo al mediodía con la familia y el olor más rico que puede haber a comida, para un indio es olor a muerte, porque significa que un familiar suyo murió. Entonces, fíjense que la diferencia que hay, lo que puede ser bueno para uno, como puede ser de malo para otro. Qué bueno escuchar esas experiencias que van marcando nuestras vidas, ¿no? En especial esta que nos ha contado acerca de tu vida, ¿no? Y tu servicio al Señor. Ahora queremos saber, escuchar, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué piensas acerca de servir al Señor? Ahora entendiendo que estás fuera ya del ámbito sudamericano, ¿no? Y has servido tanto en Chile y en Argentina, ¿no? Danos a ver esa opinión del servicio al Señor fuera de tu país. Creo que servir al Señor es servir a personas. Simplemente eso. Servir a Dios es servir a personas. No se puede servir a Dios si no sirvo a personas. Se puede estar haciendo la obra de Dios sin estar sirviendo a Dios. Porque se puede estar haciendo la obra de Dios sirviéndonos a nosotros mismos, sirviéndonos a nuestros propios sueños, a nuestros anhelos, a nuestros proyectos, para nuestro placer. Y estoy completamente convencido de que servir a Dios es nada más y nada menos que servir personas. Por ahí, para que se entienda un poco mejor, a mí, claro, me encanta la música, ¿no? Toco guitarra, toco piano, me encanta la alabanza, la adoración desde ya. Pero tocar la guitarra en la iglesia puede ser servir a Dios, ¿o no? Porque no hay trabajo más importante que el estar sirviendo a personas en base a las necesidades de esas personas. Entonces, por supuesto que es servir a Dios, ministrar adoración delante de su presencia, ministrar adoración a Dios junto con el pueblo, claro que sí. Pero lo más importante de todo son las personas, y van a seguir siendo siempre las personas. Simplemente tiene que ver con ministrar y servir a las personas en base a las necesidades que estas personas tienen, ni más ni menos. Y fundamentalmente, y creo que debería tener en gran alta estima en nuestros corazones, el predicar el Evangelio. Y no es porque sea un obrero que está predicando el Evangelio en otras partes del mundo, que digo que eso es lo más importante, ¿no? Vieron que el músico dice que lo más importante es la adoración, el profeta que es la profecía, el maestro que es la enseñanza, y el obrero transcultural que va a decir, aunque hay diferentes tipos de obreros transculturales, pero el obrero que hace trabajo pionero, que va a decir la predicación del Evangelio, es que no, es la gran comisión. Para eso estamos todavía acá en la tierra. Si fuera la adoración, ya estaríamos en el cielo, porque ahí no hay adoración más perfecta. Si fuera el ser completamente transformados, que por supuesto que es fundamental en nuestra vida, la santidad, estaríamos en el cielo. ¿Para qué seguimos acá en la tierra? Ahí vamos a ser santos a cabalidad completos. Si estamos acá en la tierra, es para manifestar la gloria de Dios, para que otros le lleguen a conocer a Él, hasta que el número de los que debe ser salvos se complete, y Él pueda por fin venir a buscar a su Hijo. Amén. De verdad, muchísimas gracias, Bernabé, por haber compartido con nosotros este tiempo. Ha sido un gran privilegio y realmente desafiante. Personalmente, te lo digo en serio, es desafiante porque uno anhela cada día mejorar y servir al Señor y aún más escuchando tu testimonio, la forma en que estás sirviendo al Señor es maravilloso y de gran bendición. Y seguramente lo va a hacer para los oyentes que nos van a estar escuchando. Y así como nos van a estar escuchando,
jóvenes que son cristianos, creyentes, tal vez nos lleguen a escuchar jóvenes que no lo sean cristianos, que no sean creyentes, que quizás están ahí escuchando por primera vez algunas cosas que son quizás raras para ellos, sobre todo estos temas de misiones. ¿Y qué consejo le darías a un joven cristiano y a un joven que no es cristiano, que no es creyente, en cuanto a seguir los caminos del Señor? ¿Qué palabras les podrías dar? Primero que nada, que no hay nada más importante que la presencia de Dios y pasar mucho tiempo en su presencia. Entonces, que el que conoció a Dios, el que es cristiano, como decimos nosotros, el que tuvo un encuentro con Dios, que no hay nada más importante que conocerle a Dios en persona, en intimidad. Y esto no tiene nada que ver con ir con la lista del supermercado a la presencia de Dios: lunes oro por esto, martes oro por esto, miércoles pido por esto. No estoy hablando de la lista del supermercado, ¿no? Porque a Dios lo tratamos como un supermercado, con donde vamos a conseguir todas las cosas que necesitamos. No, hablo de aprender a escuchar su voz. Yo creo que el verdadero discipulado es como dice el Señor en Juan capítulo 10: mis ovejas oyen mi voz y la siguen. Las ovejas del Señor, los verdaderos discípulos del Señor, son los que escuchan la voz de su pastor y la reconocen. Entonces no hay nada más importante que aprender a conocer y a reconocer la voz de Dios cuando nos está hablando. A tener tal cercanía con Dios y tal cercanía con el Espíritu Santo que Él nos puede decir cualquier cosa que nosotros no solamente lo vamos a obedecer, sino que para poder obedecerlo lo vamos a entender, porque muchas veces Dios habla y nosotros no entendemos. En la medida que pasemos cada día más tiempo con Él, nos vamos a ir acercando cada vez más a Él, nos vamos a ir acostumbrando en el buen sentido de la palabra a su presencia y nos vamos a volver más sensibles a su presencia. Y Él nos va a ir transformando y nos vamos a ir volviendo cada vez más confiables para Él. Entonces, ya no nos va a bastar con la revelación general, con la voluntad general de Dios que las podemos encontrar en la Biblia, simplemente leyendo la Biblia con un corazón abierto y dispuesto, sino que vamos a empezar a recibir de parte del Espíritu Santo instrucciones para nuestro día a día, palabras muy específicas que tienen que ver con su voluntad para nosotros, ¿no? Y es tremendamente importante la adoración, tremendamente importante la adoración. Pasar mucho tiempo en la presencia de Dios adorándole. Porque cuando adoramos a Dios, nuestro corazón se desnuda en su presencia. Ahí es cuando somos más transformados y también Él se revela. En medio de la adoración, Dios se revela a su pueblo. Y para alguien que no es cristiano, como dije al principio, no hay nada más precioso. Esto es así. Estamos en un país donde te pueden llegar hasta matar por predicar el Evangelio. Entonces, ¿por qué vinimos acá a hacer lo que hacemos? ¿O porque estamos completamente locos? ¿O porque realmente conocimos a Dios y vimos su gloria? Y no nos importa nada más que Él. Porque cuando conociste a Dios, la vida te cambia por completo. No hay persona más importante en el universo que Dios. Y no estoy hablando de una religión, estoy hablando de tener un encuentro cara a cara con Él. ¿Y eso es posible? ¿Es posible sentir la presencia de Dios? Sí. ¿Es posible que Dios me hable todos los días? Sí. ¿Y que se vuelva tan real como las personas que viven a mi alrededor? Sí. Entonces, para aquel que no ha conocido a Dios, pero evidentemente anda ahí cerquita, por eso está escuchando este podcast, hay que entregarse atado de pie y manos, 100%. No 50%, no 60%. ¿Vale la pena? Sí, vale la pena. Como dije al principio, no hay un tesoro más maravilloso que el encontrarse con Dios mismo. Qué buen consejo para nuestros jóvenes que nos están escuchando en este podcast y que lo puedan tomar en cuenta, ¿no? Lo importante en sus vidas, en nuestras vidas, es el servicio a nuestro Señor. Ahora queremos ya, para finalizar, ir finalizando este tiempo, que puedas darnos algún versículo clave que ha marcado tu vida, que te anima,
¿no? Que trae fuerza, que trae esperanza para ti. A la misma vez también que ya puedas ir despidiéndote de nuestros oyentes en este tiempo de conversar contigo, ¿no? Y poder conocerte un poco más y saber más a profundidad de tu vida y tu ministerio. Que Dios sea bendiciendo, ¿no? Bueno, y también que podamos orar por ti, por tu vida, por tu familia, ¿no? Por el trabajo que estás realizando allá. Sabemos que es fuerte, es peligroso también, y desde aquí te mandamos mucho ánimo, fuerzas, y que el Señor, su Espíritu, siempre esté guardándolos, cuidándolos y dándole todo el poder. Bueno, en realidad no es un versículo, es una historia. Voy a tratar de resumirla lo más posible. ¿Recuerdan la historia del monte de la transfiguración? Lucas capítulo 9, Marcos capítulo 9. Los discípulos venían de viajar durante mucho tiempo con Jesús y de haber caminado todo el día. Y luego de haber caminado todo el día, cuando ya se acercaba la tarde y ya la noche, después de haber hecho varios kilómetros a pie, Jesús les dice: muchachos, hay que subir a la montaña. Y ahí agarra a los 3 más cercanos que tenía y los hace subir a la montaña con él. Y estando allí en la montaña, cuando leemos los 3 pasajes donde se cuenta la historia, nos damos cuenta que Jesús se pasa toda la noche orando, porque después bajan al otro día. Y si bajan al otro día es porque estuvieron toda la noche en la montaña, en la cima de la montaña. Y allí Jesús se pasa toda la noche orando, por eso los discípulos quedaron rendidos de sueño, ¿no? Y ahí sucede todo lo que nosotros conocemos, la transfiguración de Jesús, que mostró su gloria como es en el cielo, ¿no? Y se lo pudo ver a Moisés, se lo pudo ver a Elías, y ahí hablaban con Jesús y todo. Y todo lo que Pedro le decía a Jesús: podemos hacer 3 enramadas, una para vos, otra para Elías, otra para Moisés. Nosotros dormimos afuera, no hay problema, ya estamos contentos con ver todo esto. Pudieron ver el cielo. Pedro, Jacobo y Juan pudieron ver el cielo, pudieron ver cómo era Jesús en el cielo, y a Moisés y a Elías, ¿no? Y eso, Dios usó esa historia para hablar a lo profundo de mi corazón, porque esa historia simboliza nuestra vida. La montaña en la Biblia siempre tiene que ver con comunión con Dios. El subir a la cima de la montaña siempre tiene que ver con comunión con Dios. Ustedes leen, cada vez que comenzaba un nuevo día, los discípulos andaban buscando a Jesús, a ver dónde estaba. ¿Y dónde estaba Jesús? En la cima de la montaña, hablando con su Padre. Entonces, después de todo un día de camino, los discípulos tuvieron que esforzarse para llegar a la cima. La cima es ahí donde está la presencia de Dios. Pero no es solamente llegar ahí a las profundidades de la presencia de Dios. Luego hay que permanecer en las profundidades de la presencia de Dios. Porque Jesús se pasó toda la noche orando. Los discípulos no. Los 3 discípulos más cercanos, porque hubo 9 que se quedaron abajo, en realidad había mucho más que 9, ¿no? Pero de los 12 más cercanos, hubo 9 que se quedaron abajo, que no fueron a la profundidad de la presencia de Dios. Hubo 3 que llegaron ahí. Pero una vez que llegaron ahí, ellos se conformaron, se quedaron y se durmieron. Pero después de eso, hay que perseverar, y hay que perseverar toda la noche. Después, al otro día, cuando bajan, se encuentran con un padre que había traído a su hijo a los discípulos, a los 9 que se habían quedado en la tierra, a los 9 que no habían ido a la profundidad de la presencia de Dios. Un padre que había traído a su hijo para que lo liberaran, porque había un demonio que estaba tratando de matar. Y esos 9 no pudieron liberar a ese muchacho. Y la pregunta es ¿por qué? Porque ellos ya habían liberado un montón de personas. De hecho, antes de eso fue cuando Jesús los envía de 2 en 2 y ellos venían contentos, que los demonios les hacían caso a las cosas que ellos les decían. Y la pregunta es ¿por qué? Cuando le dice el Padre a Jesús: si podés hacer algo, hacelo. Jesús le dice: ¿cómo que sí puedo? Si vos creés, yo puedo. Porque claro, el Padre había traído a los discípulos y los discípulos no pudieron hacer nada. Y los discípulos después le preguntan a Jesús: ¿por qué nosotros no pudimos? Bueno, por vuestra poca fe. Este género no sale sino con oración y ayuno. Es que en realidad el que pudo contra esos gigantes es el que había subido a la cima
que simboliza la presencia de Dios, la profundidad de la presencia de Dios, y el que había permanecido. No el que le dio un ataque de fe y durante 3 días seguidos oró mucho a Dios, sino aquel que había permanecido en la presencia de Dios. Y estoy hablando de nuestra vida, gente que está acostumbrada a pasar mucho tiempo con Dios. Esa persona, como Jesús, es la que tiene la fe suficiente para luego bajar al valle de la necesidad humana y ministrar la gloria de Dios y mostrar el poder de Dios a las personas que están necesitando. Ese niño, ese muchacho que estaba endemoniado, desde que era bebé estaba endemoniado. Por el original en griego nos damos cuenta cuando Jesús le pregunta desde cuándo le pasa y el padre le dice desde que era niño. Por el original en griego es desde que tenía 1 año y medio. ¿Cómo un niño de 1 año y medio puede estar completamente endemoniado? Ni siquiera fue por un pecado propio, seguramente fue por pecado de sus padres o de su familia. Y hay un montón de gente. Nosotros vivimos en un lugar donde desde que los niños están en el vientre de su madre ya los consagran a Satanás. Literalmente, los consagran a Satanás. Muchos de ellos ya nacen recontra endemoniados porque pasaron por un montón de adoraciones a demonios y todo eso cuando nacieron. Pero mi tarea es ir a la cima de la montaña, allí pasar tiempo con Dios, pero no solo en algún punto de mi vida, sino perseverar. Pasar la noche significa perseverar, para después poder bajar, después de haber visto en la intimidad la gloria de Dios y que Dios se me haya revelado, poder bajar al valle de la miseria humana y ahí ministrar a las personas en base a la necesidad que ellos tienen para que las vidas les cambien por completo y puedan llegar a cosas. Esto ha sido una entrega más de Teología Juvenil Producciones. No olvides suscribirte, dejarnos tu like y seguirnos en nuestras redes sociales. Jóvenes en Acción.